¿Me confirman si se visualiza perfectamente y se escucha? Se ve, Sí, Lice. se escucha. Buenas Ya, tardes. Sí se escucha, licenciada. ya. Bueno, mis estimados colegas, en principio, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos y darles también, ¿no?, la bienvenida a todos aquellos colegas nuevos que se están incorporando a este ciclo taller que, la verdad, son varios textos, ¿no?, para el ascenso de categoría y esta tarde vamos a tocar netamente sobre la evaluación diagnóstica 2021, recomendación para el mejoramiento de aprendizaje en comprensión lectora a nivel de educación primaria comunitaria vocacional. Ya, entonces vamos a empezar. Acerca de la evaluación diagnóstica OPSE 2021. Bueno, aquí vamos a hacer referencia acerca de todo lo que se ha realizado durante la gestión. Bueno, si se acuerdan ustedes, estimados colegas, durante la gestión 2017 y también este texto habla netamente de las actividades que se han realizado durante la gestión 2021, una vez que se ha interrumpido, ¿no?, las clases a causa de la pandemia. Ya, entonces, una de las pocas referencias, ¿no?, nos señala este texto, sino la única, ya es el diagnóstico nacional realizado por el Ministerio de Educación y el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de Calidad Educativa, el IES, ya con la participación también del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, o sea, OPSE, ¿no?, como su sigla, el año 2017, ¿no?, que se ha realizado esto. Ya acerca de este estudio, el informe de resultados y recomendaciones acerca de la calidad educativa en Bolivia, ya desde las evaluaciones de gran escala. Bueno, aquí el diagnóstico nacional 2017 resaltan los siguientes. Ya se ha evaluado, dice, el logro de aprendizaje de los estudiantes netamente de tercero y cuarto de primaria, ya comunitaria vocacional, en las áreas matemática, comunicación y lenguaje, que es exclusivamente la lectura, y las ciencias naturales. Y esto se aplica a una muestra poblacional aproximadamente de 5.706 estudiantes, que corresponde al tercer año de escolaridad, y alrededor de 5.964 estudiantes del cuarto año de escolaridad. ¿Ya? Ambas poblaciones de estudiantes que pertenecen a 301 unidades educativas del nivel de educación primaria. Bueno, ¿con qué fin se realizó esto? Con el fin de recuperar también, ¿no?, dentro de como habíamos dicho en la gestión 2021, recuperar el derecho a la educación y vencer las adversidades en un contexto de crisis educativa como la pandemia, ¿no?, que ha sido generada por el COVID-19 y el cierre de la gestión escolar a mediados del año 2020, ¿no? Entonces, acerca de la evaluación diagnóstica OPSE del 2021, ¿con qué fin se ha realizado esto? Recuperar ya el derecho a la educación y vencer las adversidades ya en un contexto de crisis educativa como la pandemia, como ya me han señalado anteriormente, ¿no? Entonces, dentro de ello tenemos las condiciones a las que se implementa la evaluación diagnóstica. Dentro de ello podemos resaltar tres. Ya primero, a los ajustes curriculares, o sea, em, que estaban establecidas, ¿no?, en la normativa general, la cual establece un periodo determinado, ¿ya? Y también como segundo tenemos a dos estratos poblacionales, ¿no? Pertinencia de los ajustes curriculares efectuados. ¿A qué hacemos referencia? Eso netamente al curso de tercero y cuarto de primaria, ¿ya? Y tercero tenemos esto se hace, ¿no?, en las unidades educativas durante la gestión 2021, con el fin de que, no, las unidades educativas transiten pues de una manera constante, ¿no?, de una u otra modalidad de educación, y eso es lo que se ha realizado en esa gestión, ¿no es cierto? Hemos pasado de la modalidad presencial a distancia, luego semipresencial y así sucesivamente hasta que
pues se vaya disminuyendo el nivel de contagio del COVID. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de esta evaluación diagnóstica? Ya consistió, dice, en evaluar el logro de los aprendizajes y capacidades básicas alcanzadas por los estudiantes de tercer y cuarto año de escolaridad, ya en relación a los objetivos pedagógicos 2021 que han sido establecidos en el sistema educativo para el tercer año de escolaridad en el nivel de educación primaria comunitaria vocacional y en las áreas de matemáticas, comunicación, lenguaje, que netamente lectura y las ciencias naturales. Medición y evaluación de la lectura en el área de comunicación y lenguajes con base en el currículo nacional. Bueno, aquí qué podemos resaltar. Primeramente, vamos a entender, ¿no? ¿Qué es comprender? La comprensión dice que está ligada, ¿no? Con con la representación mental, ya la conexión de la información y la valoración de la comprensión. En el caso de la comprensión lectora, los primeros aspectos ya dan lugar a los niveles de lectura y el último a la metacognición, o sea, netamente al control de las maneras de cómo alguien aprende. ¿Y qué es la comprensión lectora? Bueno, es la capacidad ya de comprender y utilizar esas formas de lenguaje escrito requeridas por la sociedad y valoradas por el individuo. Y aquí los lectores pueden, dice, construir significados y a partir de textos en una variedad de formas. Leen para aprender, para participar en comunidades de lectores en las escuelas y en la vida cotidiana y para también divertirse, ¿ya? Entonces, leer en el sentido de las agencias de la evaluación internacional, así como también la comprensión, ¿no? Dentro del currículo boliviano, tiene la meta, dice, de la relación crítica con el texto, lo cual nos coloca más allá ya del ejercicio usual de memorizarlo y repetirlo, pues este exige desarrollar criterios propios ante lo que leemos, ¿no? Entonces, eso es la meta primordial, no solo de memorizar y repetir, y eso se le va a hacer señala nuestro texto cansador para el niño. Lo que se requiere es que el estudiante comprenda, ¿no? Y eso es lo que lo va a servir para lo más esencial para sus estudios superiores, que van a leer textos más extensos. Niveles y procesamiento para comprender un texto escrito, elaboración de ítems o preguntas. Ya, aquí ya debe señalarse, ¿no? Que los niveles de procesamiento textual se encuentran manifestados en las capacidades de lectura del currículo boliviano, ¿ya? Y como procesos de lectura en la evaluación del IESE y del PRIS, ¿ya? Estas dos agencias de evaluación internacional establecen claramente, ¿no? Los niveles de comprensión lectora a los que deben llegar los estudiantes en el año escolar. Meta a ser evaluado, ¿no? Que conocemos nosotros los niveles, ¿no? El literal, el inferencial y el crítico, ya que más adelante vamos a ir ampliando más estos niveles. El currículo boliviano aquí no los visibiliza en el perfil de salidas para el año escolar. Si ustedes eh, se acuerdan o tal vez tienen documento en mano de los planes y programas y ya están visibilizados estos perfiles de salida en cada año de escolaridad. Eh, la evaluación de lectura en la evaluación de diagnóstica 2021. Los programas de estudio 2021 desarrollados de la lengua de forma oral y escrita. Bueno, desde los programas de 2021, porque ha habido una modificación, ¿no es cierto?, de dentro del currículo nacional, se establece, ¿no?, que para el nivel primario el desarrollo de la lengua, la lectura y la escritura tienen el desafío ya de incorporar los códigos alfabéticos, fortalecimiento del desarrollo de los tres niveles de la comprensión lectora. Dentro de ellos tenemos textual, literal
inferencial o deductivo y crítico, ¿ya? Y también en los 3 ámbitos de escritura, que también esto memorícenselo, colegas. Dentro de los ámbitos de escritura tenemos la legibilidad, la textual y el discursivo, pero en este texto netamente vamos a hablar de la lectora, ¿ya? Que es textual, literal, inferencial o deductivo y crítico, ¿ya? Bueno, desarrollo de la lengua de forma oral y escrita en la concreción curricular, ya de primero a tercero de escolaridad. Eso es lo que se va a desarrollar, ya orientado a leer y escribir para comprender la realidad, ¿ya? En cambio, de curso de cuarto, quinto y sexto año, ya aquí se va a desarrollo de la lengua de forma oral y escrita en la concreción curricular, ya orientados a leer y a escribir para producir ya, ¿no? Y transformar la realidad, ya no solo para leer y escribir como está en los primeros 3 años de escolaridad, ¿no? Entonces, de esa forma va a ir evolucionando. Eh, Karina, no sé si me está escuchando, puede dejar de rayar la pantalla, está con su lápiz. Está, me lo va a tapar si no las diapositivas. Si me está escuchando, por favor, coleguita, quítelo el lápiz de la pantalla, ¿ya? Bueno, asimismo en el desarrollo de la oralidad propiamente dicha en niños y niñas pequeñas, una condición, ¿no?, que considera imprescindible es la enseñanza, aprendizaje de la escritura canónica, ya de una lengua como base para el desarrollo del pensamiento lógico. Ya en el caso, por ejemplo, del castellano o español, esta estructura ya está compuesta, mira, que hay una diferencia por sujeto, verbo y objeto complementario, como ahí está su sigla, ¿no? S, B y O. En el caso del quechua y aymara ya va a ser muy diferente su estructura, ya sigue el siguiente orden, que es sujeto, objeto y verbo, y no como ya el castellano, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Y también desde ahí está su representación, la S, O y B, ¿no? Para este caso se sugiere, dice, trabajar la estrategia de la mano desde el nivel inicial hasta los años de escolaridad donde se considere su necesidad. Va a depender mucho en el contexto, en el ámbito donde se encuentre el niño, ¿no? Si va a tener como primera lengua, la lengua originaria, ya sea quechua aymara, lo que su estructura que va a seguir va a ser, ¿no? Sujeto, objeto y verbo. Área de comunicación y lenguajes, contenidos y perfiles de salidas de los programas de estudio del tercero año de educación primaria comunitaria vocacional 2019 y 2021. Bueno, aquí podemos visibilizar, ¿no?, que los programas del 2021 ya hemos retomado, ¿no es cierto?, los perfiles de salida, como es de conocimiento de todos nosotros, ¿no?, que han sido establecidos en el currículo boliviano para el tercero año de primaria en la gestión ya 2019, ¿ya? Por efecto pandemia, ¿no? Con la particularidad de que estas metas de aprendizaje ya estaban sujetas, ¿no?, durante la gestión 2021 a la nivelación de aprendizajes en el primer trimestre, ya nivelar netamente seguramente del segundo año de escolaridad, ¿no? Y en el segundo y tercer trimestre ya se desarrollarían los contenidos, ¿no? Los contenidos de nivelación, como ahí señala, ¿no? El primer trimestre que se han centrado netamente en los textos narrativos, cuentos, leyendas y también textos instructivos. Dentro de ello podemos tener las recetas, ¿no? Y en cambio, dice, ya para el segundo y tercer trimestre ya que estaban destinados netamente al avance curricular. Ya asimismo para el tercer año escolar, ¿no? Se han enfocado también en los textos ya comunicativos, cartas, periódicos, murales, en fin, y también instructivos. Dentro de ello tenemos las recetas, en fin. Ya dado que los contenidos ya de las demás áreas de saberes y conocimientos se basan en tipos de textos explicativos, ¿ya? Entonces, por su parte, ¿no?, el perfil 1
de salida del tercer año de escolaridad, el primer perfil, ¿no es cierto?, establece ahí a las capacidades ya de la comprensión de textos literarios y no literarios, tanto al nivel de la mecánica fisiológica de la lectura, ¿no? Fluidez, como de los procesos también del manejo de los textos, nivel literal, inferencial y crítico, ¿no? Estos son los aspectos que la prueba de la lectura ha evocado, ¿no? Entonces ya están establecidos dentro de los perfiles de salida, ¿no? Nosotros como maestros sí o sí cada año estamos tomando en cuenta esto, estos perfiles de salida lo convertimos en criterios y esos criterios son las que evaluamos si realmente el niño está venciendo para pasar el año de escolaridad. Bueno, vamos a hablar también acerca de las características de la prueba de lectura que se ha realizado. Ya, bueno, la prueba dice que se presentó 32 preguntas, ¿ya? O también ítems, ¿no? Que han sido evaluados a los diferentes procesos de lectura, ya con sus respectivos indicadores que han sido distribuidos en 7 textos, a saber, ya dentro de ello tenemos los textos literarios, un relato y 2 poemas. Y también los textos no literarios, una receta, un texto instructivo, ¿no? Y 2 textos expositivos y un afiche. Dentro de ello podemos ver, ¿no? Podemos observar logros y dificultades que han sido identificados en los resultados de la aplicación de la prueba de lectura, ¿no? Ya dentro de los cursos de tercero y cuarto año de educación primaria comunitaria vocacional, ¿ya? Y estos han sido los resultados que han sido alcanzados en los 2 cursos que acabamos de mencionar. Bueno, dice aquí, ¿no? La mayor parte de los estudiantes de tercero y cuarto de primaria pueden, dice, ¿no? Realizar tareas simples de comprensión como ser, dice, extraer y recuperar información explícitamente que están manifestados en el texto, o sea, preguntas literales o textuales. Y también en algunos casos pueden elaborar inferencias sencillas como la identificación del significado de palabras. Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Que no tenemos casi problema en responder las preguntas textuales que netamente ya están las respuestas escritas en el texto, pero sí hay problemas en la inferencial y en la crítica, ¿ya? Ellos sí pueden hacer inferencias sencillas, dice, pero no así ya más a fondo, ya que, y también tal vez, ¿no? De acuerdo a su experiencia vivida, ¿no? Más adelante vamos a ir tocando los 3 niveles, ¿ya? Bueno, de la misma manera se encuentran también las dificultades, dice, a la hora de establecer conexiones entre sesiones con más amplias amplias información en un texto. ¿Ya? Vincular el contenido del texto con la experiencia previa, en acciones como el discernir el mensaje general o el tema, comparar y contrastar información en un texto simple, esto es, ¿no? Interpretar e integrar información, ¿ya? Cuyos ítems o preguntas reciben los porcentajes más bajos de respuestas correctas. Dentro de ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Que hay dificultades en la parte crítica, ¿no es cierto? De acuerdo a una vez para terminado de leer el texto, para que ellos den también su punto de vista, ¿no? Critiquen el texto leído. Y también en la lectura de las imágenes, donde dentro de ello se necesita la inferencia, ya donde este nos señala, ¿no? Este resultado que menos del 50% ha habido respuestas correctas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el estudiante no está teniendo la capacidad de inferir. Con el simple hecho de observar una imagen, ya simplemente si yo veo
a un niño comiendo, entonces puedo inferir, ¿no? ¿Qué come el niño? Al observar la imagen yo puedo ver si está verduras comiendo, entonces una ensalada, ¿no? De esa forma. Entonces no se ha respondido. Los estudiantes dicen que han respondido menos del 50%, ¿ya? Y también la evaluación de contenidos de textos, ¿no? Eso es también lo que les ha dificultado. No ha habido, dice, preguntas abiertas donde el niño pueda expresar también lo que piense, lo que siente de acuerdo al texto planteado. Han sido preguntas muy cerradas, tal vez con alternativas, ¿no? Y el sí o el no también, ¿no? Entonces, otra dificultad también que se ha podido encontrar en esta evaluación diagnóstica. Bueno, vamos a pasar ahora al capítulo 3, que vamos a hablar netamente sobre el mejoramiento de aprendizaje en lectura. ¿Ya? Dentro de ello vamos a tener las características de un abordaje explícito de la enseñanza de la comprensión lectora. Vamos a mencionar tres características ya que acompañan el abordaje explícito de la enseñanza de aprendizaje de la comprensión lectora. Bueno, una de ellas es la instrucción sistemática. Manifiesta el abordaje temático de las actividades secuencialmente presentadas, pasos manejables cuyos progreso conceptual y de capacidades se generen, ¿no? Desde lo simple hacia lo complejo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? De lo fácil a lo difícil. También proporcionar numerosas oportunidades a las y los estudiantes para que puedan responder preguntas o demostrar lo que están aprendiendo. ¿Ya? Y también realizar una retroalimentación inmediata a las actividades de las que los estudiantes durante la instrucción inicial y la práctica, ¿ya? Y esta retroalimentación puede proceder de la maestra, ¿no? Puede realizarlo la maestra o el maestro, también puede ser un asistente o un mismo compañero que tal vez lo entiende con más facilidad, y también es esta estrategia indispensable, ¿no? Muchas veces el estudiante va a manejar términos más sencillos, ¿no? Entonces, cosa de que se va a hacer entender también más mejor tal vez que el maestro. Planteamiento metodológico para el abordaje de la lectura. Bueno, aquí se han identificado, ¿no? Componentes para enseñar la lectura de una manera sólida, ya que han sido surgidos para integrarse en un programa que se aplique, pues, ¿no? De manera planificada, periódica y sistemática en el nivel primario. Y en particular desde los 3 primeros años de escolaridad. Ya dentro de ellos tenemos tres componentes que son muy importantes. Ya esto también apréndanselo, colegas. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la Fetiche, oralidad, estoy pasando pues. que es la comunicación oral, ya Estaba como hablando usted punto aquí, de pero a partida la jefa fue y fundamento de la literacidad, ya uso de la lengua escrita en la vida cotidiana y académica. Ya, y también tenemos la fluidez para leer, ¿no? La enseñanza explícita de la comprensión. También la motivación, ¿no? Para aprender mediante la creación de situaciones diversas de lectura para las y los estudiantes. También tenemos la comunicación oral, ¿ya? Pilar fundamental para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por ejemplo, en el nivel inicial y en los primeros años de educación primaria ya dice que se deben, ¿no? Abordar estrategias que proporcionen las bases ya para el aprendizaje de la lectura y escritura en el nivel inicial y así también como en el desarrollo paralelo en la primaria. Ya lo propio se aconseja, ¿no? Para los estudiantes cuya lengua materna no es la lengua de instrucción en la unidad educativa. Y aquí las maestras y los maestros se enfocarán, por consiguiente, en desarrollar ya capacidades comunicativas en sus estudiantes, ¿no? Para poder aprender
progresar con confianza y en su aprendizaje de la lectura, ¿ya? Esto también significa, ¿no?, que al momento de la lectura de un texto, aquí la maestra o el maestro propiciará actividades de oralidad ya en sus estudiantes. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a compartir impresiones sobre la forma y el contenido del texto, ¿no? Plantear hipótesis o preguntas, resumir en sus propias palabras lo que comprende, discutir o debatir sobre la finalidad del autor del texto, etcétera, ¿no? Y yo siempre voy a compartir esta experiencia. A mí en secundaria me tocó un maestro muy bueno, no es siempre, casi a mí no me gustaba leer, entonces él cómo nos hizo gustar la lectura en base a obras, ya que nos gusta a nosotros ver las novelas. Entonces él nos daba el título, me van a leer esto, me acuerdo hasta ahorita el de Edipo Rey. Por ejemplo, nos decía, mira, Edipo Rey se va a casar con su madre. Pero ¿por qué será se llega a casar? ¿Será conociendo, se casó o no conocía? No sé, ustedes lo van a descubrir. Entonces, ¿qué nos está haciendo? Ya nos está planteando ciertas hipótesis, ¿no? O preguntas. Entonces, de esa forma ya te deja, ¿no?, con esa incógnita y es bueno hacer, ¿no?, plantear hipótesis o preguntas, resumir también en sus propias palabras. El texto que van a leer, tal vez hacer un pantallazo general para que así el estudiante tenga idea y se interese en leer. Estrategia oral de la mano habladora. Bueno, vamos a pasar ahora a las estrategias, ya dentro de ello para la buena, ¿no?, buena comprensión. ¿Qué es la mano habladora? Bueno, según Nicio, ¿no?, este autor nos plantea, ¿no?, que la mano habladora es una estrategia, ya que permite a las niñas y los niños disfrutar escribiendo, contando su imaginación y experiencias, ¿ya? ¿Y para qué sirve esta estrategia? Permite, ¿no?, dice, a los niños a que comuniquen sus experiencias personales o conocimientos adquiridos. Mira cuán importante es rescatar esos conocimientos de los niños, ¿no? De manera breve, ¿ya?, y ordenada, mediante el uso de los dedos de la mano, escribiendo o contando sucesos cortos. Este autor también lo plantea esto, ¿no? Nisi, como pueden observar en la imagen del lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, dice, los dedos les permite, dice, ordenar los elementos o componentes de la idea que exponen y con ellos adquirir y consolidar la forma lógica de su lengua materna, así como de una segunda lengua, pensar en su lengua y en otra de manera lógica y clara. Con esta estrategia, dicen, ¿no?, aquí el niño o la niña aprenden a distinguir entre las partes que componen una oración o una idea completa, como el sujeto, el verbo, el objeto, ya directo, indirecto, ya además de otros complementos, por ejemplo, de tiempo y de lugar. Ya de esta manera aquí el niño o los niños pequeños aprenden ya la sintaxis sin necesidad de aún saber la terminología propia de la gramática. Ya más adelante vamos a ir todavía aclarando cómo llevar adelante esta estrategia. Bueno, ahora, ¿cómo se hace? Nosotros como maestros, ¿cómo vamos a poner en práctica esta estrategia? ¿Ya? Bueno, dice, ¿no? Al empezar el uso de esta estrategia, dice que se comienza ya por los primeros componentes de una oración, simple y corta, ya, iniciando primero con los tres dedos, ya, por ejemplo, con estudiantes conocidos por la que los estudiantes conocen tal vez, ¿no? Más conocidos de la, ¿ya? Por ejemplo, Ignacio tiene un cuaderno, como se dijo en el anteriormente con los tres nombres. Aquí estamos hablando quién, qué y cómo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, Lucía mira a las maestras, ¿no?, con verbo transitivo. Ya en este caso ya se puede empezar con la estructura, el sujeto que es Ignacio, verbo tiene y el objeto directo, ¿no?, un cachorro. Si la lengua de instrucción es castellano, ya ahí, ¿no?, como hemos mencionado anteriormente, será la estructura sujeto, objeto y directo, ¿no?, verbo. Si la lengua es quechua, ¿no? En caso
de un verbo intransitivo, ya con otras lenguas, como las amazónicas que ya se acomodarán en este orden, en la estructura canónica que tengan, ¿no? Y en fin, va a depender mucho de la lengua que se use y de acuerdo también a su estructura, ¿ya? Entonces, esta estrategia puede usarse después de que los niños, las niñas lo hayan aprendido la estructura, ya sujeto, predicado o bien antes. Sí o sí lo tienen que aprender esta estrategia y posteriormente, ¿no? Una vez que ya se consolida la estructura inicial con los tres dedos, ya se aumentan los otros dos dedos, dice, ¿no? Y sus consiguientes componentes. Por ejemplo, ya vamos a ampliar. Ignacio tiene un cachorro, hasta ahí hemos usado los tres dedos, ¿no es cierto? Y ahora mira, vamos a aumentar los dos dedos más. En su casa desde la semana pasada, dónde y cuándo, ¿no es cierto? Ya se ha usado los dos dedos más, ya tal como se representa en la imagen que tenemos, ¿no? Al lado derecho. Ya, y en la imagen también de cada dedo representa, ¿no? El sujeto, el verbo transitivo, el objeto directo y complementos de tiempo y de lugar. Para otras lenguas que no sea el castellano, también este orden puede acomodarse ya siguiendo la estructura sintáctica canónica propia a ellas, ya tal como se indicó también anteriormente. Bueno, aquí también se puede comprender, ¿no? En un grupo una composición de formas de cadena, como también se puede expresar, ¿no? Con detalle lo correspondiente a uno o los dos dedos. Ya de esta forma ya se puede elevar la motivación, ¿ya? Ya una vez que los niños y las niñas ya hayan consolidado esta estructura, ya podremos explicarle que en castellano o español el quién, el sujeto no siempre corresponde a una persona, ¿ya? Sino que también puede ser a un objeto, animal o cosa, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Por lo cual se usará que en lugar de quién. Ya, entonces no siempre vamos a hablar del quién, sino también del qué. Vamos a seguir hablando de esta estrategia, ¿ya? ¿En qué momento metodológico puede usarse esta estrategia? A ver, bueno, dice, en primer lugar, se sugiere trabajar esta estrategia de manera independiente, ya cada día hasta lograr que los niños y las niñas organicen sus ideas siguiendo el orden que se pide en el procedimiento, ya desde la propuesta metodológica del modelo educativo sociocomunitario boliviano, ya esta estrategia puede utilizarse en el momento ya sea de la práctica o bien de la teorización. Son los momentos metodológicos en los que nosotros elaboramos, ¿no es cierto?, dentro del plan de desarrollo curricular. Esto va a también depender de la decisión del maestro, ¿ya? Por ejemplo, puede aplicársela en el momento de la práctica como elemento de introducción al orden de las palabras en una oración, ¿ya? Pues para realizarla se requiere recuperar la experiencia previa de los estudiantes o los niños, ¿ya? Entonces, como siempre nosotros nuestras actividades pedagógicas iniciamos por la práctica, entonces podemos plantearlos de esta forma, esta estrategia, ¿no? En el momento de la práctica, ¿ya? Y si se decide utilizar en el momento también de la teorización, esta estrategia podría servir también, ¿no? Para ilustrar términos concretos, ¿ya? Dentro también la producción, porque ya vamos a conceptualizar también, ¿no? El orden de las palabras, tanto en lengua castellana, sujeto, verbo y objeto, como también en la lengua originaria, ¿no? Sujeto, objeto, verbo, que es en quechua y aymara, ¿ya? Entonces, el cuidado que hay que tener con esta estrategia, así como con los otros que se plantea en este documento, ya es no enseñar solo en una ocasión o dos, ya, sino que hay que enseñarles, dice, ¿no? Hasta que las niñas o los niños lo dominen y la utilicen con soltura, ¿no? Si no me funcionó, dejarlo, ¿no? Entonces, sí o sí, las veces que sea necesario, debemos repetirlo con nuestros estudiantes, ¿ya? Eh, Estrategia oral. También este texto nos plantea otra estrategia, ya que es
discurso de un minuto. Entonces, ¿qué es el discurso de un minuto? Ya es una estrategia también, ya que consiste en una explosión oral ante un público estudiantil de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta estrategia? Sirve, dice, ¿no? Para que los niños o las niñas aprendan a hablar en público, ya de una manera lógica y clara, cosa de que nos cuesta, ¿no? Dentro del curso muchas veces nuestros estudiantes ni frente a sus compañeros quieren salir peor en los actos cívicos, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en el aula lo realizan bien su presentación de un poema, por decir, pero ya en el acto cívico les llega el nerviosismo, en fin, entonces se olvidan y ya no quieren participar, ¿no? Entonces, esta estrategia es esencial para eso, ¿ya? Y entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Dar oportunidad, dice, ¿no? De hablar sin restricciones a todos los estudiantes. Por ejemplo, cada día debe hablar el niño de turno. Y ahí es el error grande también que como maestros cometemos, ¿no? Solo el que sabe más, yo que quien quiere, sale el que más le gusta o sale siempre y los demás pasa la hora y ya no los dejamos participar, ¿no? Entonces aquí debemos hacer, dice, turnos. Ya va a depender mucho del maestro que organice su aula, ¿no? Y también dice, ¿no? Un día antes el niño elaborará, dice, su ayuda a memoria para el discurso, ¿no? Práctica para que pueda determinar de hablar en un minuto. Muchas veces también sí o sí es necesario esta ayuda a memoria, ¿no? Y de esa forma lo va a hacer con más éxito. Y también dice, ¿no? El maestro debe revisar anticipadamente la ayuda a memoria del discurso, corregirlo si es necesario. ¿Ya? Y dice, se puede seleccionar contenidos del discurso libremente y definir a partir de las noticias del periódico, experiencias diarias, algún tema de interés, por ejemplo, que hoy en día estamos trabajando con el PSP, tal vez alimentación saludable, no a la violencia, entonces todos esos tipos de temas debemos, eso es articular los contenidos, ¿no? Es aprovechar esa situación. Porque muchos maestros también dicen, no, el PSP es muy aislado, no tenemos tiempo, pero en el momento del desarrollo de las actividades pedagógicas es donde se debe aprovechar. Y ahí, con esta estrategia del discurso, pues va a ser esencial que articulemos contenidos del PSP y a cada niño tal vez también darle el cuidado del agua. Tú me vas a hacer ese discurso, tú, y en un mes tal vez hacer terminar ese turno, ¿no? Entonces, una estrategia muy esencial. Parámetros para la enseñanza sólida de la comprensión lectora. Bueno, aquí para que los estudiantes no puedan convertirse, dicen, ¿no? en lectores y lectores hábiles, las maestras y los maestros, ¿qué es lo que van a hacer? Van a motivar ya la interacción de los nuevos conocimientos de los estudiantes con sus conocimientos ya adquiridos en la familia, ya sea en el barrio o la comunidad, ¿no? Entonces, sí o sí va a haber, tiene que haber esa motivación, ¿no? También dice, consideran las condiciones de una enseñanza-aprendizaje eficaz de la lectura. O sea, ¿cómo? Van a propiciar, ¿ya? Aquí actividades para toda forma de situaciones de lectura, como ser lectura de la maestra o del maestro para sus estudiantes. No solo el estudiante va a leer y punto. Entonces tenemos que también, dice, alternar. La maestra puede leer un día a sus estudiantes. También el otro día puedo hacer la lectura compartida entre compañeros o en grupo. Y también la lectura guiada y autónoma, eso es nuestro objetivo, de que el estudiante lea de forma autónoma. También dice plantear a sus estudiantes desafíos o retos a su medida, ya actividades según lo que va a poder realizar. No tienen que ser ni muy fáciles ni muy difíciles, sino de acorde a su nivel de formación, ¿ya? Y también se aseguran de que sus estudiantes tengan experiencias o conocimientos previos sobre el tema que van a avanzar. No es nomás tocarle temas desconocidos
que tal vez ni conocen en el contexto. Entonces, eso también como maestros debemos cuidar. Sí o sí debemos asegurarnos que por lo menos tengan algo de conocimiento sobre el tema que se va a tocar, ¿no? También dice proporciona actividades explícitas de enseñanza que posibiliten el desarrollar la habilidad de leer, tanto de manera guiada por por la maestra o el maestro, como del trabajo en pares también, ¿no? A fin de alcanzar fluidez y autonomía en el aprendizaje, que eso es lo que más nos añoramos, ¿no es cierto? Fluidez en la lectura y autonomía, que La para no repite, estar repita algo. obligando, ¿no? También dice, eligen textos diversos, significativos y auténticos para trabajarlo en la clase, ya con un grado conveniente de dificultad para sus estudiantes. Eso es la base también, no es nomás tomar cualquier texto, deben estar acorde a su interés, grado y necesidad también, ¿no? Cuidan también, dice, de sus estudiantes a que desarrollen y adquieran un vocabulario para aprender mejor un texto o de manera gradual. Van presentando textos seleccionados siguiendo la lógica, desde lo más simple y corto hasta lo más largo y complejo, ¿no? Y así, ya además de seguir los intereses y necesidades de sus estudiantes. Objetivos para enseñar la lectura. Bueno, según Ontario, ¿no? Este autor considera, ¿no?, los siguientes objetivos para enseñar la lectura, cosa de que ya tal vez anteriormente de forma general le hemos mencionado, ¿no? Uno de los objetivos esenciales dice que es lograr la fluidez, ¿ya? ¿Qué es la fluidez? Habilidad para reconocer palabras y leer el texto con rapidez, precisión y expresión, la cual favorece la comprensión. Si no hay fluidez, no va a haber comprensión. ¿Y la comprensión en qué consiste? Habilidad de extraer el mensaje de un texto, reflexionar y sacar conclusiones. ¿De qué sirve leer por leer? Si yo leo un párrafo, eso siempre les digo a mis estudiantes. No, y a ver, ¿ya leyeron? Sí. ¿Y ahora qué es lo que ha entendido? Cuénteme. Ay, no me acuerdo. Entonces, hijo, no lo leas todo el texto. Primero léame un párrafo y de ese párrafo cuénteme lo que has entendido. Entonces, de esa forma van a ir asimilando, comprendiendo, ¿no? ¿De qué sirve leer por leer si no voy a comprender? Es como si no lo leyera, ¿no? Y motivación, que esta es una de las actividades esenciales que debe realizar el maestro, ¿no? ¿Qué es la motivación? Conjunto de actitudes que resultan en la participación de las y los estudiantes en actividades de lectura que se les ofrece. Como les había dicho al comienzo, ¿no? El predecir las hipótesis, hacer un pantallazo. Entonces, eso va a hacer que también el maestro lo motive, ¿no?, a que el estudiante se va a interesar en qué habrá terminado, será, ¿no? O qué va a pasar. Si a nosotros mismos nos sucede, ¿no? Cuando estamos mirando tal vez una película o una novela y nos desesperamos, ¿no? ¿Cómo será qué va a suceder en el capítulo siguiente? Entonces ya se va a quedar con esa incógnita el estudiante y eso lo va a hacer de que siga continuando su lectura. Factores contribuyentes a la motivación de la lectura. Bueno, ¿no? Aquí la enseñanza explícita de la comprensión lectora requiere favorecer, ¿no?, una motivación intrínseca ya en los y las estudiantes. Y para eso dice, es necesario considerar los siguientes factores. Ya, entonces, ¿cuáles son ellos? Implicar, dice, ¿no?, a los estudiantes en los procesos de aprendizaje, que siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Crear un entorno variado y numerosos de textos. Esa rutina debe desaparecer,
¿no? Y también intercalar diversos textos, no solo también llenarlos con cuentos, entonces también debemos variarlo con diversos, numerosos textos, ¿no? Darles a las y los estudiantes la oportunidad también, mira, de elegir sus propias lecturas, no solo el maestro debe imponer, ¿no? Además de las que ya ha escogido el maestro, también debemos darle esa oportunidad de que los estudiantes también elijan sus propias lecturas. Promover también, dice, ocasiones de interacción e intercambio de impresiones y opiniones una vez que se realiza una lectura, ¿no? A ver, tú, ¿qué te ha parecido el texto? ¿Qué opinas acerca del autor? O sea, del texto. Tú en lugar de él, ¿qué hubieras hecho? En fin, ¿no? También ser la maestra o el maestro, el modelo de lector o lectora, ¿ya? Entonces, pues no somos el espejo, ¿no es cierto? Nuestros estudiantes se miran en nosotros, entonces al leérselos un texto, al vernos cómo estamos leyendo, bajando tal vez la voz en los signos de interrogación, tal vez preguntando si hay diálogos con admiración, tal vez gritando o de tristeza, bajando la voz, y ellos van a aprender también de la misma forma, ¿no? Proponer actividades variadas, pertinentes y que tengan sentido, ¿ya? Para los estudiantes. Por ejemplo, el modelo educativo sociocomunitario productivo boliviano, ¿qué es lo que plantea? Plantea, dice, ¿no? Una educación desde la vida y para la vida. Ya en esas líneas se puede sugerir lecturas sobre temáticas articuladas con la realidad de la unidad educativa, de la comunidad o barrio, del país, del mundo, con actividades de discusión y compartimiento de ideas, de resúmenes, entre otros. Vuelvo a recalcar el proyecto del PSP, sí o sí se debe aquí dar énfasis en base también a lecturas, porque mayormente yo estoy seguro que estamos trabajando alimentación saludable, cuidado de la madre tierra, la basura, entonces aprovechar eso, ¿no? Son situaciones reales que se está viviendo dentro de la comunidad educativa y no solo dentro de la comunidad educativa, sino dentro mismo de nuestra comunidad donde viven las familias de nuestros estudiantes. Bueno, dentro de ellos dice, es necesario también, ¿no? Criterios para seleccionar textos cuidando el nivel de dificultad. Eh, es muy necesario tomar en cuenta esto nosotros como maestros, ¿no? Para seleccionar un texto debemos tener mucho cuidado, ¿ya? Y siempre eh, tomar en cuenta, dice, por ejemplo, aquí, ¿no? Dentro de estos criterios tenemos 7, ¿ya? Según el nivel también de dificultad. Y debemos tomar en cuenta, por ejemplo, como maestro, sí o sí leer la presentación. Y en la presentación ya vamos a ver de qué trata el texto. Las ilustraciones, si realmente tienen imágenes, si realmente lo va a llamar o no la atención este texto a los niños. Es muy esencial las ilustraciones. Longitud de extensión de un texto. Si es para primero de primaria, pues obvio que van a ser tal vez de 5 líneas a comienzo, ¿no? En los primeros trimestres, ya a fin de año tal vez van a ser más extensos los textos y eso es esencial que el maestro tome en cuenta. El vocabulario, la sintaxis, por ejemplo, no podemos seleccionar textos que se utilicen términos científicos, pedagógicos, que no lo va a llegar a entender. Estilo del texto, contenido del texto. Son bien esenciales los tipos de textos que va a seleccionar el maestro de acuerdo al grado, ¿no? Por ejemplo, y a mí hasta ahorita me dificulta comprender Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es un texto muy complicado, ¿no es cierto? Imagínense si no los enseñamos desde una forma escalonada, ¿no? De lo fácil a lo difícil. Entonces es esencial tomar en cuenta estos aspectos. También tenemos las características principales apropiadas a estos estadios de adquisición, que son los siguientes, ¿ya? Bueno, dentro de ello tenemos textos apropiados para el estadio de la lectura emergente. Esto va a ser para el nivel inicial
y los primeros meses del primero de primaria comunitaria vocacional. Entonces, ¿en qué consiste eso? Tiene que tener un carácter repetitivo de las palabras y las oraciones. Ya también las ilustraciones estrechamente vinculados al texto, como habíamos ya mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Un lenguaje escrito muy cercano al lenguaje hablado, ¿no? Donde ellos en sus términos más sencillos que hablan, en esos términos también los textos, ¿no? De acuerdo a los autores que han escrito, ven también, ¿no? El nivel de a qué grado se ha producido el texto, entonces van a estar los textos representados de esa forma, ¿no? Un formato constante, ¿ya? La parte escrita se separa claramente de las ilustraciones. El texto presenta la misma disposición en todas las demás páginas y los espacios entre las palabras son evidentes, ¿no? Entonces, temas muy simples, concretos y familiares a los niños y niñas del año de escolaridad y textos a veces divertidos, fantasiosos y fantásticos, ¿ya? Entonces, son estos tipos de textos que más les gustan a nuestros niños, ¿no? De 5 a 6 años, ¿ya? Y los textos apropiados para el estadio de la lectura principiante, netamente para el primer año de escolaridad, ya vamos a hablar. Ya, entonces aquí tiene que ser, dice, los textos relacionados con situaciones familiares a las que las niñas y los niños pueden referirse. Tiene que conocer el tema, ¿no? Por ejemplo, si le hablamos de su familia, ellos automáticamente van a decir, ¿quiénes componen tu familia? Mamá, papá, ¿cuáles son sus obligaciones? Mi mamá cocina, mi no. Entonces son temas que ellos conocen, ¿ya? Entonces, textos concretos y al alcance de las niñas y los niños también, ¿no? Bien concretos. Textos que tienen varias palabras de uso frecuente en el entorno de la y los estudiantes. Nos referimos al vocabulario, ¿no? Sencillo que ellos usan en su diario vivir. Estructuras de oraciones y tiempos verbales variados, pero simples en la medida de lo posible, ya según el nivel del manejo y comprensión de que pueda realizar los niños y las niñas. Es también muy esencial eso, ¿no? Y los textos a veces incrustados en las ilustraciones, que es muy esencial la ilustración. Y textos que presentan algunas expresiones y palabras nuevas. Ya también ellos van a ir conociendo palabras nuevas, ¿no? Y bueno, los textos apropiados al estadio de la lectura y a corriente. Y en los últimos meses del primer año y segundo año para adelante, ¿ya? Entonces, aquí tienen que ser ya, los textos son, dice, cada vez ya más complejos, según los retos de los estudiantes están, dice, en medida de enfrentar, por ejemplo, ¿no? La longitud, o sea, la extensión del texto, ¿no? Variedad de oraciones ya van a ser más complejas, ¿no? El vocabulario especializado según el tipo de texto. Aquí ya va a haber palabras nuevas que ya el niño tiene que ir enriqueciendo su vocabulario, ¿no? Y la presencia de información implícita, ya aquí tiene que aprender a inferir el niño, ¿no? Entonces, lo implícito es algo que está ocultamente dentro del texto, pero que no está escrito textualmente, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ir eh, identificando el estudiante. Y las ilustraciones que juegan un rol accesorio y son menos numerosas. Ya no va a haber muchas imágenes como a comienzo, van a ir reduciendo ya las imágenes. Eh, También tenemos aquí los tiempos o etapas de la lectura. Ya, en la sección anterior, ¿no? Se ha mencionado, ¿no? La complejidad de procesos que implica leer, ¿no? Al nivel cognitivo. Ya esa complejidad también se observa en los procesos visuales y metacognitivos. Ya es por eso, por esta razón, ¿no? La investigación realizada basada en evidencias sugiere abordar una enseñanza en tres etapas. ¿Ya? Aquí tenemos estas etapas, también tómenlo muy en cuenta, colegas. Puede que esto sí o sí entre en el examen de ascenso, ¿ya? Una de las etapas es la prelectura,
otro la lectura y la postlectura o creación de la lectura. ¿Ya? Y dentro de la etapa de la prelectura está puesta, dice, ¿no?, en situación para predecir lo que está en el texto. Ya aquí se realizan actividades de predicción, formulación de preguntas o hipótesis sobre lo que puede haber en la lectura, como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Plantearlos. Esto es antes de empezar la lectura. Entonces, aquí es donde para hacer gustar de la lectura, para que el niño se concentre y quiera descubrir el mensaje del texto, entonces debemos hacer predicciones, ¿no? Debemos formularle preguntas, hipótesis sobre lo que puede haber en la lectura, como les había dado ese ejemplo, por ejemplo, de Edipo Rey, ¿no? Un resumen general y a la vez cómo quedará, por qué se casó con su madre, será que conocía o no conocía, ¿no es cierto? Eso es la prelectura. Ahora la lectura es la exploración, ya lectura del texto, ya en el momento de donde ya va a estar realizando, va a estar en acción la lectura, ¿no? Aquí las actividades en esta etapa consisten en realizar preguntas o hipótesis sobre lo que ya se está leyendo, ya identificación del significado también de las palabras nuevas. Sí o sí, el niño va a ir descubriendo palabras nuevas, ¿no? También identificación del tema del texto, de las ideas principales y secundarias y también el mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que va a descubrir el estudiante durante la lectura. Y en la post lectura o creación de la lectura, aquí va a ser las reacciones al texto leído. Una vez que ya termina de leer el texto, ¿cuál va a ser la reacción de los estudiantes? ¿No? Actividades de evaluación del tema, del contenido y la forma del texto, de los personajes, así como también del el uso de actividades metacognitivas. Entonces, esto más va a lo crítico, ¿no es cierto? Una vez que leo, yo hago mi propia crítica del texto, qué me ha parecido, qué aprendo, qué enseña, qué mensaje nos deja este texto. Yo en lugar de, por decir, si los personajes del cuento era de Pedrito y Pedrito tal vez se accidenta por andar descuidado en la calle, entonces tú en lugar de Pedrito, ¿qué hubieras hecho? No, yo hubiera mirado las calles, en fin, van a dar su punto de vista a los estudiantes, ¿no? Entonces, estas son las tres etapas esenciales de la lectura. Bueno, también para que vamos a leer un pequeño cuentito, ¿no? Aquí este subtítulo nos señala acerca de la lectura guiada para niños y niñas del nivel inicial, o sea, del segundo año, ¿no? Y primer año de primaria comunitaria vocacional. Como habíamos señalado, son textos cortos los que se les debe seleccionar para ellos, ¿no? Bueno, este cuento consiste en hacer hablar a los animales, ¿no? Animales que tenían, dice, el don de hablar. Por ejemplo, dice el título, La casa que se volvió caparazón. Un día llegó una lluvia que inundó casi todo el mundo y para no ahogarse, los animales debían trasladarse a una montaña y todos lo quisieron hacer, menos la tortuga, eh, que no quería abandonar su casa. La tortuga nunca quería dejar su casa y Jesús tuvo que hacer un milagro para ayudar a la tortuga para que se pudiera mover con su casa en la espalda. Como el viaje duró muchos días, la casa se fue volviendo dura y se fue pegando al cuerpo de la tortuga hasta volverse su esqueleto. Bueno, tal vez en este cuento podemos aprovechar en distinguir los tres niveles de lectura. Ya, como habíamos señalado anteriormente, los estudiantes responden el nivel textual. ¿A qué hace referencia el nivel textual? Por ejemplo, yo me puedo plantear en base, una vez realizado esta lectura, yo les puedo plantear a mis estudiantes
Todos los estudiantes se trasladaron a la montaña, pero menos un animal. ¿Quién fue? Y mis alternativas pueden estar ahí, ¿no? Eh, el gato, la tortuga, la liebre. Entonces ellos automáticamente van a responder la tortuga, porque ahí en el texto está escrito que la tortuga no quiso moverse de su casa. Eso es el nivel textual. Ahora, el inferencial es donde también está en el texto, pero implícitamente, y eso es lo que los niños sí saben hacer, dicen, ¿no? Eh, predicciones sencillas, pero, o sea, no hacia profundidad. Entonces, para esto tienen que también, dice, contar con experiencia. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta que yo me puedo plantear para el nivel inferencial? Yo puedo plantearles, ¿por qué la tortuga no quería abandonar su casa? Aquí está en el texto esa respuesta, no la hay, ¿no es cierto? Pero obvio, pues van a empezar los niños a imaginar que porque tal vez van a decir su casa era bonita o porque estaba acostumbrada, porque ella es bien huraña. Por ejemplo, de mí, mi abuelito, mi mamá lo quiere traer a la ciudad, pero ella no quiere abandonar su casa, se aferra. Entonces, va a sugerir diferentes opiniones. Eso es inferir, colegas, ¿ya? Y ahora lo crítico o la evaluación ya es donde el estudiante va a dar su propio criterio, o sea, va a evaluar. ¿Qué nos enseña el texto? A ver, pues, tú en lugar de la tortuga, ¿qué hubieras hecho? Ya es crítico, va a decir, no, yo me hubiera ido porque si la lluvia hubiera llegado, yo hubiera llegado a morir y es peligroso cuando se está inundando, debemos ya nomás irnos, o sea, va a haber pues, ¿no? diferentes opiniones. Tal vez van a decir otros, no, yo me hubiera pedido ayuda o no me iba a quedar, ¿por qué? Pero te ibas a quedar y tal vez va a decir, no, es que yo tengo muchos bienes en mi casa, que esto, ¿no? Entonces va a generarse un espacio de discusión. Entonces, ¿qué nos enseña el cuento? De esa forma plantearles a los estudiantes. Ahí ya está, dentro del texto sí o sí van a estar siempre los tres niveles nosotros que como maestros podemos plantearlos, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. ¿En qué consiste? A ver, aquí nos plantea este texto diversas actividades. Primero, apreciación previa del texto. Dice, no, ¿qué es lo que acabamos de leer? Es una historia de una tortuga, ¿verdad? Hay una inundación terrible, la tortuga no quiere dejar su casa y al final del relato sabremos por qué la tortuga tiene un caparazón, ¿no es cierto? Entonces, expectativas de aprendizaje para los estudiantes. ¿Cuáles son nuestras expectativas de que cómo van a reaccionar ante un relato? Y aquí, ¿qué es lo que se va a utilizar? Se van a utilizar estrategias rudimentarias de lectura para interpretar un texto. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Hacer que los estudiantes realicen predicciones a partir de información contenida en el texto. ¿Y qué material se va a utilizar? ¿No? Dentro de ellos, un material esencial va a ser la leyenda, por ejemplo, hay otras leyendas más que se proponen en el texto, ¿no? La casa que se volvió caparazón, una tortuga de peluche, ¿no? El cuento, ¿no? Y también puede llevar una tortuga de peluche o un juguete, ¿ya? O un títere que representa a este animal. También se puede usar una ilustración o varias de diferentes tortugas, una ilustración o varios de animales que no tengan caparazón. Puede ser de un gato, un puma, etcétera, ¿no? Entonces son todos estos materiales que el maestro debe prever, ¿ya? Eh, actividades de prelectura. ¿Cuáles serán las actividades de prelectura? Ya dentro de ello tenemos puesta en situación de recuperar conocimientos previos y despertar la curiosidad.
Eso es lo que habíamos mencionado ahí anteriormente de forma resumida, ¿no? Ahora ya más a detalle lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? El maestro dice, va a presentar a los estudiantes a la tortuga con ayuda del peluche, del juguete, de la marioneta o de las ilustraciones, ¿no? Entonces, ya va a depender mucho del maestro qué material va a utilizar. Puede llevar un juguete, también los títeres, ¿no? O también puede dibujar y esa imagen lo puede eh, plantear en el pizarrón, ¿no? Lo puede demostrar. Hacer hablar a los estudiantes sobre las características de la tortuga, ¿no? Esto es antes de la lectura, colegas, ¿no? Que es la prelectura. Entonces, ¿qué animal es esto? Va a preguntarle, ¿no? Mostrando al peluche de la tortuga. ¿Cómo es? Y ellos, de acuerdo a sus conocimientos previos, van a ir diciendo, no, es su caparazón, es duro, camina lerdo, come hierbas, en fin, ¿no? Y recuperar los conocimientos previos de los estudiantes. ¿Quién ya conoce una tortuga? Yo, tal vez, si no, en mi Chaco, cuando yo fui a visitar a mi abuelita, vi una tortuga que cruzaba. ¿Dónde? En el Chaco de mi abuela, ¿no? ¿Podrías contarnos más sobre esta tortuga? ¿En qué consiste? ¿Podrías describir cómo era o es? ¿No? Entonces va a decirse automáticamente, tal vez el niño, no, cuando está cruzando el camino, de repente cuando aparece la movilidad, lo que hacen es meter su cabecita y sus pies para y pase incluso la movilidad encima de ellos, ¿no? Son sus conocimientos previos que ellos van a vertir, ¿no? Entonces, mostrar el relato de la casa que se volvió caparazón para que todas y todos lo vean, la ilustración. Luego, explotar esa ilustración con las y los estudiantes, ¿no? Entonces, sí o sí, el maestro va a representar el texto, ¿no? ¿De quién vamos a hablar en este relato? Va a decir, ¿no? Va a preguntar, ¿dónde pasa este relato? Ellos van a ir respondiendo. ¿Quién ya ha visto a las tortugas nadando en el agua? ¿Podrías contarnos sobre esto? Entonces vamos a comparar el caparazón, también dice, de la tortuga con la espalda también de otros animales, ¿no? Usar otra ilustración o ilustraciones de animales sin caparazón, como habíamos anteriormente mencionado dentro de los materiales, ¿no? Tal vez llevar un peluche de tortuga y otro peluche tal vez de un gato. Hacer una comparación. ¿Qué animal tiene caparazón? El gato no tiene caparazón. Van a ir automáticamente mencionando los estudiantes, ¿no? ¿Sabían ustedes que antes las tortugas no tenían caparazón? Va a decir, sí, de acuerdo a la leyenda, no siempre las tortugas han tenido, va a haber diversas respuestas, ¿no? Ante el planteamiento de esa pregunta. Leer el título y anunciar a los estudiantes que usted va a leer este relato para descubrir lo que le pasó a la tortuga. No, mira, colegas, son actividades muy importantes que nosotros como maestro debemos realizarlo antes de iniciar la lectura. Bueno, luego vamos a pasar a las actividades de lectura, ¿ya? Durante la exploración, ¿no? Cuando ya una vez que pasa la etapa de la prelectura, pasamos a la etapa de la lectura. Leer el texto de manera expresiva para captar la atención de las y los estudiantes. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? El maestro es la que les va a leer, ¿no? Detenerse después del primer párrafo. Y es siempre necesario eso, ¿no? Y pedir a las y los estudiantes predecir la continuación. ¿Qué va a pasar con la tortuga? Porque si lo leemos todo el texto, y a ellos se pueden ir olvidando. Entonces, párrafo por párrafo, hacer una pausa y preguntarles, ¿qué va a pasar será, no? Ahora con la tortuga. Entonces ya ellos van a ir prediciendo, ¿no? Y también modelar una respuesta posible. Creo que no se va a ir de su casa. Creo que se va a quedar, ¿no? Y luego solicitar la participación de las y los estudiantes. A ver, ¿qué crees que va a pasar, Juancito, tú? ¿Será que se va a quedar o se va a ir la tortuga? No, no, profe, es que la tortuga se va a quedar, yo creo, porque les gusta, son caseras, les va a decir, ¿no? Continuar con el segundo párrafo y detenerse en la palabra milagro
para llevar a las y los estudiantes a descubrir el significado de las palabras utilizando la ilustración y las preguntas necesarias para eso. ¿No? Entonces va a ir descubriendo también aquí palabras nuevas y ahí es donde también se va a detener. ¿Por qué la espalda de la tortuga tiene un caparazón? ¿Piensas que la tortuga tiene una casa aparte? ¿Por qué? ¿Sí o no? No son estas preguntas que va a plantear la maestra, ¿no? Modelar una respuesta posible. Creo que luego solicitar también la participación, ¿no? Discutir y verificar la hipótesis al final de la lectura del relato. Ah, tú dijiste, Pedrito, que la tortuga se iba a ir, pero no se fue, se quedó. ¿Por qué será se ha quedado? ¿No? Ya ahí va a generarse otra discusión. Actividades de reacción al texto. Volver al texto y llevar a las y los estudiantes a compartir sus reacciones al texto con preguntas como las siguientes. ¿Crees que este relato pasó realmente? ¿Por qué? ¿Te gustó este relato? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Cuál de los personajes preferiste? ¿Por qué? ¿Hubo algún personaje que no te gustó? ¿Por qué? Son actividades de reacción, ¿no? Frente al texto que va a ser el estudiante. Aplicación y transferencia del aprendizaje. Bueno, aquí las siguientes actividades podrían utilizarse a manera de sugerencia. Ya un texto, la verdad, muy interesante, ¿no? Nos sugiere, ¿no? Releer varias veces el relato a los estudiantes, repasando el significado de las palabras nuevas. Muchas veces cuando ellos están empezando a aprender a leer es necesario, las veces que sea necesario, hay que repetirlas y a la vez también las palabras nuevas. Pedir a las y los estudiantes que cuenten el relato también con sus propias palabras, ya recordando el texto. No es necesario que las memoricen, deben aprender a expresar lo que han entendido del texto. Poner a disposición de las y los estudiantes títeres con los personajes, pidiéndoles que... Un momentito, ya. Hay un ratito, se me... Ya. Poner a disposición, ¿no? de los estudiantes títeres con los personajes, pidiéndoles que actúen lo que pasa en el relato. Es muy esencial, ¿no? Los títeres, hacerlos actuar con lo, tú vas a ser tal personaje, tú vas a ser tal personaje. Pedir también a los estudiantes que hagan a los personajes utilizando plastilinas y luego presentarlos a la clase. Les encanta a ellos trabajar con las plastilinas. Pedir a los estudiantes ilustrar la parte que más les gustó del relato. Para eso pueden recurrir a un dibujo o un collage. Luego pedirles que expliquen su ilustración dictándole a usted una oración de lo que pasa ahí en la ilustración. Usted escribirá eso porque le dictan en la misma hoja de ilustración con letra legible. ¿No? Entonces, ellos, los momentos que más le ha encantado van a dibujar y a la vez con una pequeña oración van a representar. Volver a leer la historia a las y los estudiantes varias veces para que mejore su comprensión y consoliden el vocabulario, en especial de aquellos que no tienen el castellano como primera lengua. Va a ser esencial eso, ¿no? Muchas veces hay niños que, sobre todo en el área rural, ¿no? Tienen como lengua materna la lengua originaria y eso va a ser es imprescindible para ellos. En caso de contar con un centro de cómputo o un centro de escucha, grabar el relato. Mira, que también es muy importante, ¿no? Ubicar el relato escrito y la grabación en un CD para que las y los estudiantes los puedan utilizar. También puede pedirle a otras personas grabarlo para que ellos mismos se familiaricen con diferentes timbres de voz. Al escuchar sus propios relatos, ahí mismo ellos van a descubrir
en qué parte les falta mejorar o qué palabra no han pronunciado bien. Entonces, muy esencial también grabarlo, ¿no? Integración con otras áreas de saberes y conocimientos. Por ejemplo, con las ciencias naturales. Si estamos hablando de los animales, por ejemplo, las tortuguitas, tal vez estamos también avanzando en los animales vivíparos, ovíparos, o en fin, ¿no? Su alimentación, todo eso, ¿no? Observar, escribir y comparar los seres vivos entre sí y con otros seres también del entorno, ¿no? Se puede realizar los mismos pasos de toda esta sesión con textos más extensos que vayan a utilizarse con otros años escolares, ¿no? Entonces, eso es la clave, ya, integrar la integración de las áreas, no solo con ciencias naturales, también puede ser con matemáticas, por ejemplo. eh, la liebre en una hora recorre, por decir, cuántos kilómetros y la tortuga cuántos kilómetros recorren. Ya estamos, ¿no? Integrando las áreas, artes plásticas, el dibujo, por ejemplo, el collaje, ya estamos integrando el área de artes plásticas. Situaciones de lectura. Bueno, también existen, dice, 4 situaciones de lectura sugeridas para la intervención docente en la clase, ¿ya? Dentro de ella está la lectura de la maestra o maestro a sus estudiantes, la lectura compartida, la lectura guiada y la lectura autónoma. Eso memorícenselo, colegas, ¿ya? Son 4 situaciones. ¿Y en qué consiste la lectura de la maestra o el maestro a sus estudiantes? Como su nombre mismo lo está indicando, ¿no? El maestro va a realizar una lectura en voz alta, toda la clase, a un grupo o a un solo estudiante, ¿ya? De la clase. Coleguitas, ¿será que pueden apagar su micrófono? Están interfiriendo. Ya, vamos a continuar. Entonces, aquí el maestro va a leer en voz alta, ya a un grupo, a toda la clase, o puede ser también a un grupo o a un solo estudiante de la clase, ya tiene el objetivo de modelar las estrategias de lectura de cómo se lee, con entonación, fluidez, precisión y expresión. Y con eso también de motivar la lectura. Ahí es, como dije anteriormente, no vuelvo a recalcar, nosotros somos el modelo de los estudiantes, somos el espejo, en nosotros se miran nuestros estudiantes. Va a depender mucho, ¿no? de cómo vamos a implementar esta estrategia. Si bajamos la voz, también van a aprender ellos a bajar la voz. Cuando hay un signo de admiración, van a exclamar, a levantar la voz o a asustarse. Si el texto consiste de que hay la persona se asusta, socorro, y van a empezar tal vez también a gritar, ¿no? Y la lectura compartida, la maestra o el maestro lee un texto que todas y todos los estudiantes de la clase pueden ver, ya sea de un libro grande, en la pantalla podemos proyectar con un retroproyector, ¿no? O un afiche o en un papelógrafo. Tiene el objetivo de enseñar estrategias de lectura de manera explícita. Eso ya lo vamos a presentar en el pizarrón, puede ser, ¿no? En un papelógrafo con imágenes o con un retroproyector. Y la lectura guiada, aquí a la maestra, el maestro les va a leer un texto. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor, coleguitas? Ya. La lectura guiada, coleguitas, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Ya, continuamos. Entonces, la lectura guiada, ¿qué es lo que va a hacer el maestro? Les va a leer un texto a un grupo pequeño de su clase, ya agrupados según las necesidades específicas de lectura. Pueden ser a niños o niñas que tienen dificultades para leer y comprender. Ya tiene el objetivo de consolidar y practicar estrategias de lectura. Esto netamente va a ser para aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje. También los vamos a dividir en grupos. Entonces la maestra lo va a leer un texto, ¿ya? Y la lectura autónoma. Aquí la lectura la realiza una o un estudiante de manera ya independiente, ¿ya? También puede hacerlo con una o un compañero, ¿ya? Aquí tiene el objetivo de leer por placer y consolidar estrategias de lectura. Y eso es lo que debemos lograr en nuestros estudiantes, que el niño al leer sienta placer, hacer gustar de la lectura.
no como un autor, creo, si no me equivoco, Tonuch decía, ¿no? Hoy en día ya está perdiéndose ese hábito de la lectura. Aquí los estudiantes solo leen y escriben para hacer conocer a su maestro que saben leer y escribir, no por placer, no porque necesitan realmente o lo van a utilizar en su vida cotidiana, ¿no es cierto? La evaluación de los niveles de lectura literal, inferencial, deductivo o crítico, ya como ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Con la intención, ¿no?, de contribuir a la formulación de preguntas que evalúa, ¿no?, la comprensión lectora mediante la solicitud de las y los estudiantes de responder activando respuestas vinculadas a los distintos niveles de procesamiento del lector. Ya esta sesión detalla, ¿no?, de manera cómo se formularon las preguntas o ítems para evaluar la comprensión lectora de los estudiantes participantes de la evaluación diagnóstica, ya que se ha realizado el 2021 por OPSE, ¿no?, con la finalidad de favorecer la evaluación correspondiente en la práctica de las maestras y los maestros de este año escolar. Aquí se advierte, ¿no?, que el orden de las preguntas no sigue el orden de complejidad de los niveles de lectura, ya ni de su procesamiento, pues el trabajo de comprensión de un texto escrito no requiere de ese orden lectura, sino más bien preguntas orientadas a indagar el tema del texto, las ideas principales de algunos detalles como de la identificación de algunas nuevas palabras o de algunas ideas de apoyo a las principales, además de la identificación del mensaje del texto. Entonces, de esa forma es como han venido planteadas las preguntas, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ahora también a hablar acerca de las estrategias pedagógicas que contribuyen el mejoramiento de los aprendizajes en lectura, ya área comunicación y lenguaje. Ya en esta sesión se ofrece ya estrategias también para el nivel primario comunitario vocacional. Aquí como maestros y maestras pueden utilizarla en función al grado de dificultad que se identifique en los estudiantes. ¿Ya? Es decir, si una maestra o un maestro aún no aplicó la distinción de estos niveles con sus estudiantes, podría utilizar estas estrategias desde un comienzo si así lo ve por conveniente, ¿no? Y para empezar, se hace hincapié en estrategias que favorecen el aprendizaje de la inferencia, un procesamiento de lectura que requiere especial atención y actividades explícitas de enseñanza por parte de la maestra o el maestro, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros identifiquemos en nuestros estudiantes en qué nivel de lectura están teniendo problemas, ¿ya? Entonces, estas estrategias nos va a permitir a mejorar, a superar ya estas dificultades que estamos teniendo. A ver, un momentito, le adelanto. Hay una imagen que me sale y me tapa las letras. Ya, bueno, dentro de ello tenemos, por ejemplo, estrategias para aprender a inferir ya una información oral y escrita. Vamos entonces a detallar en cuál es esa estrategia para aprender a inferir. Ya, bueno. Esta sesión sirve como recordatorio y complementación didáctica a lo anterior indicado en el planteamiento de ítems o preguntas, ¿ya? Ya, es una habilidad, ya que corresponde al segundo nivel de lectura, que es la inferencial, ¿no es cierto? Ya que es una lectura más profunda en el, que la del nivel literal, porque en el literal no hay casi problema, ¿no es cierto? Hacer inferencias consiste, dice, en sacar conclusiones sobre acontecimientos de la vida diaria. Es esencial para el desarrollo comunicativo y social de y muchos de nuestros alumnos y estudiantes, pero es algo que en algunos casos debe ser desarrollado poco a poco, ya que leer entre líneas no siempre es fácil. Eso es lo que señala este autor, ¿no? Montes. Entonces, eh, al inferir esto sobre todo es donde los estudiantes van a expresar de acuerdo a sus conocimientos previos a las experiencias vividas, ¿ya? Eso es inferir. Es establecer también, dice, conexiones implícitas en el texto a partir de identificar causa-efecto, similitudes y diferencias.
conexiones esenciales para una buena comprensión de un texto, como les señalé anteriormente. Están en el texto, pero de forma implícita, o sea, oculto, no explícito, ¿no? Otra forma de establecer también inferencias es combinar, dice, ya, indicios o pistas de información escrita que están en el texto con nuestros propios conocimientos sobre el tema, ¿no? Entonces, estas son estrategias para poder desarrollar las inferencias, ¿ya? Ahora, ¿cómo enseñamos a hacer inferencias a los niños y los niños en la unidad educativa? Bueno, como mencionamos anteriormente, ¿no? Seguir pistas. Yo uso la metáfora del detective, es decir, observar con detenimiento lo leído o visto de manera objetiva. Seguir, o sea, darles esas pistas, ¿no? Si yo digo, ¿por qué será la tortuga? No quiso irse de su casa. ¿Será porque era bonita su casa? Tenía muchas cosas de valor, o sea, darles pistas, ¿no? Conectar lo observado con el conocimiento previo que tenga el tema. Es esencial también sus conocimientos previos. Hacer una conclusión de lo que está sucediendo o va a suceder, ¿no? Y otra para hacer también inferencias, dice que es esencial las adivinanzas, ya como una forma de enseñar inferencias. No, yo me acuerdo que yo, gracias a Dios, tuve buenos maestros que me tocó siempre él, ¿no? A fin de que se comprenda un texto, porque muchas veces nos pedía que relatemos cuentos. Una vez leído no podíamos, entonces yo creo, ahora me doy cuenta, ¿no? Que él utilizaba este tipo de estrategias, las adivinanzas. En el occidente, por ejemplo, nos planteaba una adivinanza: chiquito, dormilón, bigotudito y juguetón, siempre estoy cerca del fogón. Y eso era porque allá anteriormente se cocinaba, ¿no es cierto?, al lado con leña, y el gato siempre estaba al lado del fogón. Y mira cómo lo contextualizaba el maestro de acuerdo al contexto y a sus vivencias de sus estudiantes. Y otro, ¿qué bigotudito? ¿Qué es? Ah, ya. Entonces me enseñaba a inferir, ¿no? Entonces ya respondía, "Ah, el gato", ¿no? Entonces también enseñar inferencias con imágenes, como habíamos mencionado anteriormente, es esencial. Los textos antiguos, por ejemplo, si no me equivoco, donde decía Jaime Pasamora, son textos muy didácticos, yo lo puedo llamar, y ahí donde hay procesos, ¿no es cierto?, de partes del cuento como inicio, desarrollo y final. Yo me acuerdo cuando mis estudiantes tenían este tipo de problemas, yo les hacía ver la imagen y ahora escríbame, ¿qué ves ahí de acuerdo a la imagen 1 a la imagen 2? Y entonces ellos automáticamente van a empezar a inferir observando las imágenes y de acuerdo a lo observado van a construir su propia historia donde también tiene que tener sentido, ¿no es cierto? Su inicio, su desarrollo y su final. Eh, ¿Qué hace la maestra o el maestro como práctica para hacer comprender a las niñas y niños un texto narrativo o relato en profundidad? Mira, lo primero que va a hacer es va a prever discusiones sistemáticas guiadas para abordar en profundidad un texto, ¿ya? Aborda un texto por partes en diferentes sesiones, propone, debate o negocia una o más interpretaciones de este texto. Sí o sí, a eso va, siempre va a prever las discusiones, ¿ya? Favorece la realización de tareas cognitivas de alto nivel, inferir, explicitar lo implícito. Lo que no está escrito, ellos lo van a ahí explicitar, ¿ya? Relatar, defender opiniones con fundamento o la expresión de razones que apoyen esas opiniones, ¿ya? Otorgan una atención permanente al desarrollo del vocabulario. Entonces, también el estudiante va a ir enriqueciendo su vocabulario, porque a medida que va leyendo va a descubrir muchas palabras nuevas, ¿no?
Bueno, dentro de ello también tenemos estrategias según los procesos temporales de la lectura. Ya las tres etapas ya o tiempos para abordar un texto escrito, la prelectura, la lectura y la postlectura, ¿no? Esto ya es importante considerar los siguientes aspectos importantes, ¿ya? Dentro de ello tenemos las tres etapas indicadas para leer un texto con los estudiantes. Prelectura, lectura. Deben utilizarse de manera secuencial sin cortarlas, ¿ya? Es decir, hasta terminar de leer y evaluar o reaccionar al texto. Ya al inicio de la enseñanza, aprendizaje de la comprensión mediante estas tres etapas, la maestra o el maestro seleccionará cuál o cuáles estrategias aplicar en caso de existir varias, ¿ya? Se aconseja también enseñar la comprensión lectora, dice, ¿no? Utilizando estos tres momentos en todo texto literario. ¿Ya? Y no literario que se vaya a leer con los niños y las niñas, así en todas las áreas de aprendizaje establecidos por el currículo boliviano, ¿ya? Considerando tanto en el campo de comunidad y sociedad, en el cual no se inserta la comunicación y el lenguaje, así como en los demás campos de saberes y conocimientos. Y esta enseñanza sostenida podría visualizar un buen aprendizaje de la comprensión. Bueno, dentro de esto tenemos también las estrategias de prelectura. Por ejemplo, ahí en el texto, si ustedes están siguiendo en el PDF, ahí la estrategia 8 que nos señala anticipar, ¿no? También la anticipar, dice, es dar pistas, ¿no? Indicios del texto, como ya habíamos señalado anteriormente, ¿no? Y permite hacernos, ¿no? Una idea global del texto, ¿ya? Y entonces aquí siempre el maestro va a decir, ¿no? A sus estudiantes, se va a predecir, ¿no? El antes, el durante y después de la lectura, ¿ya? Y también tenemos la estrategia de lectura, el durante, ¿ya? Ahí dentro de ello también en este texto menciona, ¿no? Identificar las relaciones morfológicas entre las palabras, ¿ya? Entonces, es también una estrategia, ¿no? Que está basada en la formación de las palabras a partir de una raíz, palabra primitiva, y elementos llamados afijos, ¿no? Que son prefijos y sufijos. ¿Y esto para qué sirve? También para identificar, pues, ¿no? Las palabras nuevas a partir de otros, ¿no? Así como también su significado, ¿no? Y cómo se hace crear también, ¿no? Nuevas palabras a partir de una ya conocida. Y también tenemos otro estrategias de postlectura o reacción a la lectura. Ya resumir elementos de una narración o de un cuento en un organizador gráfico. Esa es la estrategia, ¿no? De postlectura, después de una vez concluida la lectura, ¿no? Y se propone en este texto, ¿no? Vamos a reiterar, resumir elementos de una narración o de un cuento en un organizador gráfico. Entonces, una estrategia, como dijimos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta estrategia? Para dirigir, ¿no? A los estudiantes a presentar, pues, ¿no? Información contenida en un texto narrativo, ¿ya? Y cómo se hace para que los estudiantes pequeños, ¿no? De los primeros años de escolaridad desarrollen con más eficiencia. Aquí vamos a ver un cuadrito, proponer, ¿no? Pedirles, ¿no? A los estudiantes, dice, ¿no? En el texto que usen un papel y pedirles, ¿no? Que doblen en cuatro su hojita y una vez doblado poner estas iniciales, ¿no? Alguien quería, pero entonces. Entonces, de acuerdo a estas iniciales, ellos ya van a empezar a escribir, ¿no? En alguien van a identificar al personaje de quién se está hablando. Lucas era un loro muy amistoso, ya va a mencionar al personaje, ¿no? Entonces, en quería, aquí ya va a va a describir, mejor dicho, la finalidad del personaje, ¿no? Quería que Manchas, el ratón, pasara el invierno en su casa, ¿no? Entonces, de esa forma ya va a ir argumentando el niño.
Pero aquí ya va a describir el conflicto que obstaculiza el personaje, ¿no? Aquí, pero vinieron los Garcías y Manchas fue molestoso con ellos, ¿no? Y finalmente, ¿no? Entonces, aquí ya van a describir la resolución del conflicto. Ya, entonces, Lucas llamó la atención a Manchas y este prometió ya no comportarse mal con los García y así fue. No, después de todo, de esto, todos se divirtieron, ¿no? Entonces, de esa forma ya va a ir armando su texto el estudiante. Ya. Ahora, vamos a hablar acerca de la importancia de enseñar a las y los estudiantes a manejar estrategias metacognitivas. Eh, ¿En qué consiste esto, no? En reflexionar sobre la manera de cómo leemos un texto, preguntas también que favorecen a la comprensión, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver, definir a qué hace referencia la metacognición o a qué se refiere. Ya la metacognición refiere a recordar conocimientos previamente aprendidos, ¿ya? Y a la toma también de decisiones que una persona realiza al momento de resolver uno o más problemas. Ya lo mismo deben realizar niñas y niños que están aprendiendo o a comprender, pues, ¿no? Un texto escrito para adquirir otros conocimientos nuevos, ¿no? Entonces, dentro de ello, las preguntas pueden ser, ¿no? ¿Hay una relación con la que ya sé? Son preguntas esenciales, ¿no? Y el objetivo de la pregunta es usar siempre conocimientos previos relevantes antes, durante y después de la lectura. Y es esencial de que debe contar con conocimientos previos. ¿Qué imágenes me recuerda este texto? No crear representaciones visuales ya durante y después también de la lectura. ¿De qué manera las imágenes y las palabras me pueden ayudar a comprender el texto? Habilidad para llegar por inferencia a conclusiones, a juicios de valor críticos y a interpretaciones personales. Y también otro tenemos cuáles las ideas esenciales y los temas principales de este texto. Analizar la idea, el tema, en busca de pistas en cuanto al significado. ¿Existe alguna manera más simple de decidir lo mismo que está ahí en esta parte del texto? Sintetizar el texto leído, ¿no? Ese es el objetivo de esta pregunta. Eso que se dice es lógico, capacidad de detectar la pérdida del sentido, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que el autor o la autora ha escrito este texto? Explorar la intención del autor o la autora, porque siempre el autor va a escribir con un fin un texto, ¿no es cierto? ¿Qué similitudes hay entre este texto y otros textos que he leído? Buscar pistas basadas en la estructura del texto. Bueno, dentro de ello tenemos también las consideraciones finales acerca del abordaje pedagógico de la lectura y el mejoramiento de aprendizaje, ¿ya? Considerando esta situación, se sugiere ya que las estrategias aquí propuestas sigan una ruta con los siguientes pasos, ¿ya? Es muy necesario tomar en cuenta estos pasos. Hacer siempre, dice, ¿no? Comprender a las niñas y los niños la utilidad de cada una de las estrategias de lectura, ya el para qué sirve a fin de que ellas o ellos sepan también cuándo y por qué aplicarlas, cuándo voy a leer de manera más independiente. ¿Ya? También presentar las estrategias a lo largo del año como contenido, ya que cuente con un cronograma o calendario académico y un tiempo de abordaje sistemático. Por ejemplo, una semana por estrategia o dos. Va a depender de la complejidad y dificultades también que tengan los niños, ¿no? Y esto supone también, ¿no? Considerar además de la planificación anual, la mensual y la semanal, ¿ya? La planificación diaria, la que realmente hace que los estudiantes pues no aprendan con su respectivo autoevaluación por parte de la maestra o maestro para evaluar su clase y mejorarla en la siguiente, ¿ya? Y orientar cuidadosa y sistemáticamente a los niños y niñas, ¿ya? En el manejo de las estrategias hasta que puedan aplicarlos o movilizarla de manera autónoma en contextos diversos como la lectura de otros textos no leídos en clases anteriores.
Esto también es importante, ¿no? Hacer que los niños integren, apliquen y combinen, ¿no? Las estrategias que van aprendiendo a medida que vayan enfrentándose a nuevos textos, ¿ya? Entonces, mis estimados colegas, el texto que acabamos de abordar es muy amplio, te sugiere varias estrategias y nosotros solo aquí hemos planteado un ejemplo para cada situación. Muchas gracias, mis estimados coleguitas, por su atención. Tal vez quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerlo. Estamos prestos para responder. La verdad, muy amplio el texto, ¿no? Y casi 2 horas nos hemos pasado. Ya van a ser las 7. ¿Alguna pregunta, colegas? Buenas noches, dicen. Buenas noches, colegas. Los cuatro tipos de lectura, dicen, por favor. No le he entendido muy bien esa partecita, por favor. 3 niveles de lectura, ya que están enmarcados dentro del currículo nacional, que es la textual, inferencial y crítica, ¿no ve? A eso, Dicen. hay otro, a ver, vamos a ver. Eso, pero la que propone, ya, el, a ver, vamos a ver. El PIRS, ¿no es cierto? Es donde evalúa bajo 4 procesos de lectura, ¿no es cierto? Que esto es Dicen. el PIRS, ¿no es cierto? Que significa Estudio Internacional de Proceso de Comprensión Lectora, pero que esta sigla está en inglés. Ya, igual también casi no varía como en los 4 niveles 3 niveles que está dentro del currículo boliviano. Por ejemplo, dice enfocarse en la información explícita, declarada y recuperarla. Eso es también la similar, o sea, lo mismo que la textual. Al decir explícita, que van a estar la información explícitamente en el texto. Realizar inferencias sencillas, lo implícito, que también la que acabamos, ¿no? La que está dentro de nuestro currículo. Interpretar e integrar ideas e información. Ese es el nivel que lo incorpora el PIRS, ¿ya? También ya donde es más a profundidad, donde ya ahí vas a necesitar sí o sí tus conocimientos previos del estudiante. Y ahí, por último, evaluar y criticar contenidos y elementos textuales, la que es la crítica, ¿no? Donde ya el mismo estudiante va a dar su punto de vista o se va a poner en lugar de los personajes, qué mensaje le da el cuento, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué podemos rescatar, ¿no? Entonces, eso, ya creo que, eso, hemos hablado, ¿no? De estos 4 procesos de lectura, pero que no están inmersos en nuestro currículo. ¿Ya? Eso sería, colega. Listen, ¿qué significa PIRSH? Perdón. PIR significa Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, pero que esa sigla está representada en inglés. Ya puede que también con estas siglas les pregunten el examen, ¿no? O escriban no lo he escrito ahí en la diapositiva. Vuelvo a repetir, Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora. Eso es lo que Gracias. significa. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar, colegas? Si no, con Dicen, esto. dice, Sí, adelante, coleguita. eh, el estudio vino desde 2017, ¿no ve, Licen? O de 2021, de esta evaluación. Ha sido del 2017, si se acuerdan, colegas, donde hemos intercambiado maestras. No sé si claro, no se ha realizado a nivel nacional, son 301 unidades educativas, ¿no? A nosotros nos tocó. El 2017 ha sido como referencia eso, ¿ya? Y previo a ello, después o sea, llega la pandemia y el 2021 se implementa también, ¿no?
y ahí es donde se propone, ¿no? En el currículo, reajustes del currículo, donde con tercero y cuarto de primaria, ¿no? Donde el primer trimestre era netamente nivelación y segundo y tercer trimestre ya netamente al avance curricular, lo que corresponde al grado. Ya el del 2017 con el IES y el OPSE. Ya, gracias, Lice. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los parámetros? Ya que nos dice ahí en la evaluación diagnóstica, Bolivia se encuentra en un parámetro 1 y 2. ¿Hasta qué parámetros tiene la evaluación? Ya dentro del texto, así textualmente no señala los parámetros, ya no señala, pero Bolivia está entre el 1 y 2, nos señala, ¿no es cierto? Al igual, dice, que los demás países de Latinoamérica. Y siempre Latinoamérica, o sea, dentro de América Latina han estado un poco más retrasados, ¿no? Que nos deja entender que con otros continentes están más adelantados, o sea, sobre todo en la inferencia y en lo crítico, ¿ya? Lice, no sé, el parámetro 1 y 2 es bajísimo, ¿no? Podemos señalar lo que sí, porque de acuerdo a los resultados, dice, ¿no ves? Solo que han respondido más a lo textual, ¿no? Inferencias sencillas, menos del 50%, ¿no ves? Y las preguntas mismas han venido mal, o sea, cerradas. Para la crítica casi no les dio opción a que los niños puedan dar sus puntos de vista, o sea, claro, personales. Claro, y esa parte inferencial en realidad es la parte más complicada, ¿no, Lice? Exacto. Y el Peirce lo plantea, incluso le divide eso, la inferencial, en dos partes todavía, donde el primero es como sencilla, la inferencial, ¿no? Donde están implícitas en el texto, pero en el Peirce ya está los conocimientos previos más lo incluye. Pero dentro del currículo boliviano solo estamos manejando los tres niveles, donde está también en el primer perfil de salidas. Ya sí o sí estamos desarrollando esto. Licen, Buenas noches, colegas, dígame. buenas noches. Tal vez compartir la experiencia según el informe de IEC indica, ¿no? 4 parámetros, creo, hasta cuarto parámetro. Entonces, como tal diagnóstico en Bolivia hemos llegado a 1 y a 2. Entonces, nos estaría, digamos, estaría faltando avanzar, digamos, al tercer y cuarto parámetro, ¿no? Lo que informaba, digamos, en 2021. Exacto, por eso, al igual que los demás países de Latinoamérica, dice, ¿no? Hemos alcanzado al 1 y 2 han hecho inferencias sencillas, ¿no? Nos faltaría, como el CRI está planteando 4, entonces el 3 y el 4 estamos todavía lejos. Ya, muy bien, Lice, muchas gracias. Bueno, mis estimados coleguitas, gracias por su atención. La verdad, un texto muy, muy amplio. Ya lo hemos hecho lo más sintético posible y hay varias estrategias, colegas. Tómenlo en cuenta eso, no solo para el examen, ¿no? Entonces también para su práctica pedagógica diaria. Ya, que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches. Gracias, Lice. Gracias, Lice.